ahora les vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. En matemáticas es uno de los teoremas más conocidos. Se utiliza principalmente en geometría para resolver triángulos rectángulos. Incluso se puede usar en figuras más complejas si las separas y las convertimos en triángulos rectángulos para que sean más difíciles de calcular. El teorema de Pitágoras originalmente dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de sus otros dos lados. Aplicado en álgebra vectorial, el teorema de Pitágoras nos va a ayudar a encontrar la magnitud y la dirección de un vector resultante de la suma de dos vectores. Esto quiere decir que originalmente tendremos dos vectores, quienes van a ser los catetos, y el vector resultante va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que se va a formar entre todos los vectores. El vector resultante va a ir desde el punto de origen de los dos vectores y va a llegar hasta donde intersectan ambos vectores. Es importante saber que este teorema solamente lo vamos a poder aplicar cuando los dos vectores formen un ángulo de 90 grados. Y bueno, aplicando el teorema, cada vector será un lado del triángulo. Los vectores, en este caso x y y, se van a definir de la siguiente forma. X va a ser igual a x, 0 y y va a ser igual a 0, y. Y el vector h, que es la hipotenusa o el vector resultante, va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de los vectores x y y. Resolveré el teorema de Pitágoras en álgebra vectorial. Para obtener el vector resultante de una situación como esta, donde se encuentran dos vectores de forma perpendicular, lo que puedo hacer es usar, como ya dije, el teorema de Pitágoras, con el cual tendríamos un vector resultante, el cual es el color, el que está marcado en color naranja, y este lo escribiremos como FR, el cual diría fuerza resultante. Bien, ahora en este caso, como se forma un triángulo rectángulo, y como dije, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ustedes podrán recordar que la hipotenusa es el valor C, mientras que los catetos son A y B, tal y como está ahí marcado. Por lo que recordarán que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de el otro cateto. Por lo que si queremos conocer el valor de la hipotenusa será igual a lo siguiente. C igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. O sea, la suma de los catetos. Y ya que sabemos que esta C es nuestra fuerza resultante, se podrá calcular de la siguiente manera. Se calculará entonces que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de los catetos, que sería a cuadrada, que sería 3n al cuadrado, más b cuadrada, que sería 4n al cuadrado. Y ahora, continuándolo resolviendo, sería 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado daría 16. Haciendo la suma, sería 9 más 16, serían 25. Entonces sería la raíz cuadrada de 25. Y al final, nuestra fuerza resultante serían raíz cuadrada de 25, lo cual es 5 newtons. Y ya con esto quedaría demostrado el vector resultante, o sea, la fuerza resultante mediante el teorema de Pitágoras. Buenos días, hoy veremos en esta ocasión el teorema de Schwarz. Para entender, hablaremos del concepto del teorema de Schwarz. Como son las matemáticas y más concretamente en cálculo diferencial, el teorema de Clairaut
también conocido como teorema de Schwarz o teorema de igualdad de las derivadas cruzadas, es una condición suficiente de la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de una función de varias variables. Es una condición suficiente de la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de una función de varias variables. El teorema establece que si las derivadas parciales cruzadas existen y son continuas, entonces son iguales. Recordemos, la derivada parcial de una función de varias variables es la derivada respecto a una de esas variables, manteniéndolas a la otra como constante. Y la podemos representar de la siguiente manera. En este caso, la derivada parcial con respecto a x. El teorema de Schwarz habla que ya sea f de x, y, una función de dos variables definidas en una región abierta D, solo si en D existen las derivadas parciales de la función respecto a x de la función. De igual manera, la función respecto a y, respecto a la segunda derivada de la función, derivando primero a x y después a y, de la segunda derivada de la función, derivando primero y después x. Además de que la segunda derivada derivando primero a x y después a y es continua, entonces se cumple que la segunda derivada de la función va a ser igual como si deriváramos primero a y después a x para todo punto que quede en xy que pertenezca a la región abierta D. Voy a demostrar mediante el siguiente ejercicio con el teorema de Schwarz de tercer orden para la función f de x de y, que sería igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y en el punto 1.1. Para esto tengo que demostrar que la derivada parcial de tercer orden de la función con respecto a x dos veces y una vez para y es igual a la derivada parcial de tercer orden con respecto a y luego dos veces con respecto a x. Nuestra función f de xy también podría ser representada como 2x cuadrado más y elevado a un medio. Ok, entonces para esto, primero voy a obtener la derivada parcial con respecto a x y para esto utilizaré la regla de la cadena. Bajaré el exponente un medio por la función 2x al cuadrado más y elevado a la cuadrado un medio, que nos quedaría como menos un medio, y luego por la parte interna con respecto a x bajaríamos el 2 por 2, sería 4x, más y, como es constante, vendría siendo 0. Luego simplifico el 4 con el 2 y nos quedaría 2x por 2x al cuadrado más y elevado a la menos un medio. Ahora obtendré nuestra derivada parcial de segundo orden con respecto a x y aquí podremos observar que tendremos una multiplicación, por lo cual usaremos la regla que nos dice que la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces la derivada de 2x sería 2x al cuadrado más y elevado a la menos un medio más 2x por la derivada de nuestro segundo término. Bajaríamos el exponente menos un medio por 2x al cuadrado más y elevado a la menos un medio menos 1, quedaría menos 3 medios por la derivada de la parte interna, que vendría siendo 4x. Y como es constante, seguiría siendo 0. Ahora nos quedaría como 2 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos un medio. Y aquí simplificaríamos el 2 por el 2, que sería 4x cuadrado por 2x cuadrado más y elevado a la menos 3 medios. Ahora, a partir de esto, sacaré la derivada parcial de tercer orden, pero ahora con respecto a y. Entonces, tendría que 2
bajaríamos nuestro exponente menos 1/2 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 1/2 menos 1, que vendría siendo menos 3/2 por la derivada de la parte interna con respecto a y. Eso sería 0, esto es constante, y la derivada de y nos quedaría como 1 menos, como la x es constante, no alteraríamos nada, bajaríamos el exponente, que sería menos 3/2 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 3/2 menos 1, que vendría siendo menos 5/2, y luego la derivada de la parte interna, que es la derivada de y, que sería igual a 1. Resolvería esto, simplificamos el 2 con el 2, nos quedaría menos 2x cuadrado más y elevado a la menos 3/2. Después simplificaríamos el 2 con el 4, nos quedaría 2 por 3, 6x al cuadrado, y menos por menos da más. Nos quedaría más 6x al cuadrado por 2x al cuadrado más y menos 5 elevado a los 5/2. Ahora, al observar que los exponentes tienen signo menos, significaría que es una fracción inversa. Por lo tanto, esto va al denominador, nos quedaría como menos 1 sobre 2x al cuadrado más y elevado a 3/2 más 6x al cuadrado sobre 2x al cuadrado más y elevado al 5/2. Este ya sería como tal nuestro resultado, pero podríamos resolverlo aún más, como sería sacando el mínimo común divisor, el cual sería 2x al cuadrado más y elevado a 5/2. Ahora, resolviendo con respecto a cada una de las fracciones, nos quedaría como menos 2x al cuadrado más y más 6x al cuadrado. Ahora quitaríamos los paréntesis y nos quedaría menos 2x al cuadrado menos y más 6x al cuadrado sobre 2x al cuadrado más y elevado a las 5/2. Y esto nos daría como nuestra derivada parcial de tercer grado, dos veces con respecto a x y luego una vez con respecto a y, vendría siendo a 4x al cuadrado menos y sobre 2x al cuadrado más y elevado a los 5/2. Teorema de Minkowski. ¿Qué es? Es un teorema en el cual afirma que cualquier conjunto de convexos de Rn simétrico respecto al origen y con volumen mayor de 2n contiene un punto enrejado no nulo. En matemáticas, el teorema de Minkowski se refiere a las redes del espacio euclidiano Rd, dada tal red, generalizando la existencia en cualquier convexo simétrico de volumen n referente de un vector no nulo de A. La suma de Minkowski. En geometría, la suma de Minkowski es una operación sobre las partes de un espacio vectorial. A dos partes A y B asocia su conjunto suma, formando la parte de la suma de los elementos de A y B. Y podemos notarlo aquí en la ecuación. Dice, la suma de dos compactos es compacta. Así es posible restringir la operación a un conjunto que puede ser provisto de una distancia llamada distancia de Hausdorff. La suma de Minkowski es entonces la operación continua. Además, respeta la convexidad, es decir, que la suma de dos convexos es convexa. La medida de la suma de dos convexos verifica la mayoración denominada de la desigualdad de Brun-Minkowski. Como ejemplo, podemos decir que el conjunto de A de la izquierda es un triángulo cuyas coordenadas de sus vértices son el punto 0, menos 1, 0, 1 y 1, 0. A la derecha se muestra un triángulo B similar orientado de manera diferente. Las coordenadas son el punto 0, 0, 1, menos 1 y 1, 1. Si los conjuntos A y B son dos tripletas, se tiene que
cambiamos los valores como la ecuación que mostramos al principio, y se dice que si A y B es un triángulo de los triángulos rojos que se forman, que se mostraron en la diapositiva pasada, se forma un hexágono. Uno puede notar la analogía entre la suma de Minkowski y la convolución. Figurativamente, se puede obtener la superficie de la suma de dos conjuntos A más B, cubriendo B de la pintura y haciendo recorrer el centro de la superficie A. Por esta razón, la suma de Minkowski es a veces llamada la convolución de A y B. Evidentemente, la suma de un conjunto A y un sigretón, en este caso es B, corresponde a traslación de A por el vector B. Bueno, yo daré un ejemplo de lo que es el diagrama de espacio-tiempo. Lo primero que hay que hacer es recordar que esto que estoy presentando es un diagrama de espacio-tiempo de Minkowski, en el que el observador se presenta en el centro. Tenemos una coordenada espacial que está representada por X, y tenemos una coordenada temporal, la cual siempre representamos con C y T, para tener una proporción del eje que nos permita visualizar una mayor cantidad de eventos. Y en esta configuración, en la cual el tiempo está marcada con C por T, la luz tiene una línea del universo, la cual es bisectriz del ángulo presentado entre X, en este caso es de 45 grados. Entonces, aquí tenemos un rayo de luz que viene en el pasado en esta ubicación, y a medida que transcurrió el tiempo fue viajando con esta dirección, y en el presente, el cual está en el centro, en el futuro, a medida que el tiempo avance más allá del cero, el cero es el presente, en el futuro tendrá esa ubicación sucesiva. El otro rayo de luz que está representado va en sentido opuesto, por lo que en el pasado estuvo en esta ubicación, y este se ha ido moviendo y ha ido cambiando de posición hasta que en este momento en el presente, o sea en el centro, y en el futuro irá cambiando de posición de acuerdo a la línea del universo en la que estamos observando. Igual marca 45 grados. Aquí está dibujado en 2 dimensiones, pero también se puede hacer en 3 dimensiones, que sería la tercera dimensión hacia arriba, de como estoy presentando, y ahí habría un eje, digámosle Y. Entonces podríamos tener rayos de luz viajando a 45 grados en cualquier dirección, y es por eso que hablamos que aquí se presenta un cono como el que aquí estoy presentando, un cono de luz, y el cono es infinito hacia abajo. Bueno, aquí el diagrama lo está presentando un poco más corto, pero es infinito en realidad, en ambos lados. Pero el chiste es que es infinito. Y este cono representa que en el fondo, en distintas direcciones, las cuales no son X y T, sino que en otras direcciones espaciales también tenemos rayos de luz que forman un cuerpo geométrico, y no solamente un triángulo, sino tenemos cuerpos completos. Ubicando los eventos, los podemos ubicar como este evento llamado A. No es posible que ocurra para el observador. El observador, recordemos que está en el centro, en el presente, y el observador nunca podrá estar en la posición A, ni en ese tiempo. No podrá estar en ese evento porque no podrá ocurrir, porque se encuentra fuera del cuerpo de luz. Para llegar ahí, el observador tendría que viajar mucho más rápido que la luz. En cambio, si tenemos aquí nuestro evento B, el cual está dentro del cono, sí es posible que viaje uno, ya que trazamos la línea del universo, ya que se requiere una fuerza menor a la de la luz y una velocidad menor a la de la luz. O sea que es posible que dentro del espectador, en su futuro, puede moverse para llegar al evento B. ¿Ok? Con el pasado nos ocurre exactamente lo mismo. El evento C es un evento el cual puede influir en el presente del observador y puede estar en el pasado del observador. En cambio, el evento D no puede estar en el pasado del observador porque se encuentra fuera del cono.
como en el ejemplo A. También tenemos posibilidad de que haya un evento justamente en el cono y este será representado por la letra E solamente si lo que está viajando hacia el evento E es un rayo de luz, siempre y cuando sea un objeto con masa, el cual llegará viajando a la velocidad de la luz. Y ese sería el ejemplo de un